Estimados oyentes, ¿cómo están? Con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández. Primero para pedirle disculpas por mi ausencia el lunes pasado. La verdad es que tuve una faringitis que pensé que se iba a solucionar el fin de semana, pero no fue así. De hecho, van a notar mi voz todavía un poquito sentida y probablemente se me escape un poquito de tos, pero les pido paciencia, buen humor y atención como siempre. Muy bien. Hoy, lunes 6 de noviembre, en nuestro horario habitual de las 2 de la tarde, vamos a conversar de un tema que me parece relevante en relación a lo que está pasando hoy a nivel mundial, ¿no? Sabemos que hay varios focos en los cuales se están realizando procesos bélicos muy intensos y que, por supuesto, más o menos justificados a través de diferentes hipótesis, de diferentes factores, de diferentes creencias, en realidad no justifican su presencia. Una situación bélica es el fracaso de la capacidad de la humanidad para ponerse de acuerdo como individuos, como especie, como parte de la naturaleza. Somos de las pocas especies de mamíferos que vemos como solución a los problemas matarnos entre nosotros. Como si eso en realidad solucionara algo. Y es interesante porque cuando vemos las noticias en la televisión con respecto a los conflictos bélicos, el grueso de la noticia está orientado fundamentalmente a la carga bélica, a la cantidad de pólvora, bombas, la cantidad de soldados, la cantidad de cañones, la cantidad de armamentos en general que se utiliza. Me he quedado sorprendido este fin de semana de cómo algún comentarista político o que describía lo que estaba pasando en los diferentes procesos bélicos, ¿no? Hacía una comparación de cómo se podía fijar ahora el punto en el cual uno podía lanzar y dar con certeza al blanco a través de sistemas sofisticados. Y decía, mira, es como un juego de video. Y me quedé un poco pensando en este comentario, en esta afirmación, porque efectivamente nosotros que podríamos estar hoy lejos de un proceso bélico, cuando vemos las noticias, nos sentimos como lejos de esa realidad, lejos de esa posibilidad. Vemos a las personas sufriendo, a los niños muriendo, a las madres muriendo tratando de proteger a los niños, y decimos, qué pena, ¿no? ¿Qué sería estar ahí? Y no nos damos cuenta que todo lo que sucede también nos concierne como seres humanos. Las redes sociales han generado progresos muy importantes con respecto a la comunicación, pero como lo había manifestado en algún momento, creo que el costo de las redes sociales es la pérdida de la empatía, de la posibilidad de ponerse en el pellejo del otro, de la posibilidad de poder sentir lo que sufre el otro, cuando todo esto se reduce a un solo pensamiento: aniquilar, matar, terminar, como si fuéramos en realidad objetos de otro. Nada más claro de la pérdida de la empatía, ver al otro como alguien diferente, como alguien que está por debajo de nuestra condición de ser humanos, como objetos que se pueden desechar. Y esto ha generado esta sensación de impotencia de aquellos que de alguna u otra forma sí se sienten identificados con el sufrimiento
de otros seres humanos. Pero lo más relevante acá es que cuando hay un proceso bélico, ¿no? Uno se pone a contar cuántos soldados murieron, ¿no? En el proceso, pero olvidamos muchas veces que el costo mayor de una guerra, el costo mayor de vidas en una guerra, no son precisamente quienes luchan esa guerra, sino son los civiles. La gente que ni siquiera entiende qué es lo que está sucediendo. O si lo entiende a medias. Pero cuando ve que su casa, su colegio, su ciudad, sus familiares mueren, entonces ahí ya no entienden nada. Pero no pueden escapar de esa vorágine de violencia. Y claramente se reconoce que el resultado más subyugante de este proceso, el más importante, es lo que pasa con las madres y sobre todo con los niños. Por eso el tema de hoy es una llamada de atención sobre los niños de la guerra. La violencia contra la niñez es histórica, ¿no? Probablemente desde el origen de la humanidad. Esa es la razón por la cual la violencia contra la niñez ha necesitado un reconocimiento, ¿no es cierto? Desde el siglo XIX se han creado instituciones, organismos y políticas justamente para proteger a los niños, ¿no? La ONU reconoce claramente la violencia como un fenómeno con impacto negativo para el bienestar, por supuesto, de las familias, pero más aún de la sociedad, determinando que el maltrato infantil es un problema de salud pública. Entonces, cualquier trabajo que realicemos en relación a evitar el maltrato en la niñez va a ser fundamental para el crecimiento y la obtención de una salud mental adecuada para todos. Uno siempre se pregunta, ¿no? O ahora se queda sorprendido cuando se escuchan frases como ya aprendimos, ¿no? ¿Recuerdan? Después de la Primera Guerra Mundial, la humanidad ya aprendió y vino la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, las manifestaciones de quienes sobrevivimos, la humanidad ya aprendió. Esto nunca debe repetirse, ¿no es cierto? Y entramos a la Guerra Fría. Y luego de todos estos procesos bélicos dados en este proceso, decimos nuevamente, esto no se va a repetir. Y entonces viene la pandemia que mata personas de toda condición y saca, en algunos casos, lo mejor de los seres humanos y en otros lo peor. Decimos, esta vez hemos aprendido. Hay que cambiar el sistema de salud. El ser humano debe ser el objetivo primario para cualquier proceso que se quiera implementar en bienestar de todos. Pero en realidad la pandemia nos cambió. No. Y otra vez la humanidad en procesos bélicos importantes, con muertes irreparables. ¿Qué pasa con el ser humano entonces? No llegamos a aprender. ¿O hay algún factor que hace que el propio proceso de la guerra nos ponga en la imposibilidad de ver posteriormente las consecuencias de lo que hemos hecho y lo que deberíamos hacer después? Algo está sucediendo que no nos permite entender que el camino que estamos siguiendo es un camino de destrucción para todos, independientemente de la raza, el credo, la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué podría estar sucediendo? ¿Y saben qué es lo gracioso? Que lo tenemos a la vista. ¿Qué es lo que condiciona que saliendo de una guerra haya otra? Y después que salgamos de esta, haya otra. No nos damos cuenta que es justamente el maltrato que generamos sobre
quienes tienen la santa misión de procrear en el propio proceso del embarazo, en el nacimiento y los primeros años de vida del ser humano. Porque no terminamos de entender que necesitamos del otro para poder desarrollarnos, que necesitamos del otro para poder tener conciencia del otro, que necesitamos del otro para poder ponernos en el pellejo del otro, que para perder el temor necesitamos de otro, que para poder identificar el peligro necesitamos de otro, y que todos esos procesos van a madurar entre el tercer trimestre del embarazo y el 7º año de vida. ¿Qué les parece? ¿Y cómo madura? Muy simple, ¿no? El ser humano es lo he dicho varias veces, es un mamífero altricial. Es decir, es un mamífero que cuando nace necesita de un cuidador, porque si no muere. No se puede alimentar solo, no puede sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, naturalmente necesita del otro, por cuestiones biológicas básicas. No hay que entrar en procesos filosóficos para darnos cuenta de la importancia de la presencia del otro. No necesitamos eso. Entonces el niño necesita el contacto del otro. Muy bien. Pero no solamente para cuidarlo, sino para comunicarse. Porque el niño, el ser humano, lo primero que desarrolla dentro de sus órganos de los sentidos es la visión. Por eso que la lactancia tiene la posición que tiene. El niño mirando a la madre o mirando a quien le provee la leche. Ese contacto es el sostenimiento social de la maduración de los procesos de miedo, la maduración de los procesos de emergencia. El cuidador ablanda la intensidad de ese proceso, la intensidad de entrar a un mundo desconocido, donde todo cambia. Y el niño entonces comienza a aprender implícitamente cuáles son aquellos marcadores que deben ponerlo en alerta. ¿Cuáles son aquellos marcadores que le deben decir esto es peligroso? Pero ese aprendizaje no puede ser en estrés. No puede ser expuesto a peligro, a la guerra, a las armas, a las explosiones. No. ¿Por qué? Porque todo eso que hace que el niño aprenda a protegerse, lo que es peligroso, poder defenderse, ¿no es cierto? Tiene después que ser despojado del miedo. Y entonces el miedo en el ser humano se desaprende. Primero se aprende sin contexto, solo la amígdala, esta estructura de la emergencia, es la que está activada en el niño para poder calificar sus temores, para poder graficar su ansiedad. No hay nada que ponga en contexto a la amígdala en ese momento. Entonces, ¿el niño de quién depende? Si la amígdala, este órgano de la emergencia, está activado justamente para aprender lo básico de las amenazas y el temor, no tiene nada que lo inhiba. Entonces, ahí viene el sostenimiento social, que es del cuidador. Entonces, el niño cuando ve al cuidador, amansa su amígdala, aprende las cuestiones de peligro, pero sin temor. De eso se encarga el cuidador. ¿Se dan cuenta? Porque todavía no tenemos una corteza prefrontal, ¿no? Totalmente madura para decir, mira, no te preocupes, esto es la guerra, esto no tiene que pasar, no tiene que ser así, es una circunstancia. No hay, pues. Y tampoco se ha madurado el hipocampo, que es la estructura de la memoria, pero de la memoria explícita, de la memoria que nos permite explicar lo que está sucediendo, ¿no? No hay ninguna de las dos. Y entonces el niño, indefenso, es expuesto a un estrés incontrolable, fuera de lo normal, sin nada que pueda equiparar la amortiguación del cuidado, porque muere la madre. ¿Se dan cuenta? Mueren los cuidadores, mueren los padres. Y ese niño, ¿qué cosa es lo que termina aprendiendo? Implícitamente, vivir en peligro constantemente. Vivir amenazado constantemente. Si yo crezco como ser humano con un tenor que me indica
que el otro ser humano es peligroso para mí, ¿qué esperan en la adultez? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. Si en el momento que el niño debe madurar sus procesos a través del vínculo con el otro, para amortiguar sus temores y esta señal que da la amígdala sobre el peligro, si todo eso se altera, ¿qué podemos esperar en la adultez? Si eso es aprendizaje implícito, contexto. Cada vez que yo tenga un estímulo, me va a parecer peligroso. Cada vez que me acerque a alguien, me va a parecer amenazante. Entonces, en esa condición, yo puedo entender que si alguien me habla al oído y me dice, eres tu enemigo, lógicamente le voy a creer, porque es lo que yo siento implícitamente. Y después nos preguntamos, ¿por qué regresamos a la guerra? Porque lo que estamos construyendo son seres humanos de guerra. Son seres humanos que van a tener siempre la sensación de que están amenazados. Son seres humanos que siempre se van a tener que defender. Son seres humanos que solo van a responder a la violencia. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos? Y encima uno ve los noticieros y comienza uno a darse cuenta pues que hay seres humanos que creen que valen más que otros seres humanos. Que una vida es más valiosa que 100 vidas, dependiendo de dónde vivas o quién seas. ¿Se dan cuenta? Y no estoy hablando solo de las guerras externas, las guerras internas. ¿Se dan cuenta? Todo esto que empuja a las poblaciones a trasladarse, a salir de su entorno, a buscar futuros inciertos. Todo esto junto altera el desarrollo justamente del sistema de alarma, que está fundamentalmente regulado por la amígdala y que debe ser sostenido los 3 primeros años, o debe ser apaciguado los 3 primeros años, por el cuidador, para que después de esos 3 años el niño tenga la condición de poder reconocer, de saber, y que la presencia del ser humano tenga menor relevancia para que su cerebro, esa corteza prefrontal que le va a decir, mira, coteja, analiza, y el hipocampo que le va a hacer comprender el por qué pasan las cosas en la vida, puedan madurar bien. Y cuando sea un adulto tenga la posibilidad de elegir, no de dejarse llevar. Tenga la posibilidad de pensar en las situaciones. No convencerse de que hay una sola razón, que no hay alternativas. Eso es lo que se afecta. Y entonces, en la guerra, del 90% de los fallecidos, el 90% de los fallecidos, perdón, son civiles. Son civiles. Y de ellos, el 80% son mujeres y niños. ¿Qué les parece? Y miren lo que les voy a decir. La mortalidad de los niños antes de la guerra y después de la guerra aumenta 13%. ¿Por qué si no hay guerra? Porque basta la amenaza para alterar la salud del niño. Basta la amenaza permanente, el saberse en peligro o posteriormente. ¿Cuántos niños pueden después de una guerra soportar la forma en que su organismo debe compensar ese estrés permanente? Algunos no pueden, pues. No tienen la misma resiliencia y fallecen. ¿Se dan cuenta? Y entonces nos sentamos a tomar un café y a conversar de lo mal que está el mundo, ¿no es cierto? Claro, vemos los procesos bélicos de lejos, pues todavía no nos toca, ¿no? Y no nos damos cuenta de la violencia de acá. ¡Oh! Oye, mira, sí hay que matarlos, sí ellos son los culpables, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo que se hace en lugares más lejanos. Y nos horrorizamos por lo que piensan allá
y no nos horrorizamos por lo que pensamos acá. Muy bien. Entonces, esta exposición de los niños a la guerra es terrible, más allá de las heridas que podrían ellos tener físicas. No solamente son heridas físicas, son heridas psicológicas que son más difíciles de reparar. Muerte, orfandad, desplazamiento, no pueden dejar de tomarse en cuenta. La guerra no termina cuando las balas dejan de sonar, cuando las bombas dejan de sonar, cuando ya no hay disparos. Ahí no termina. ¿Mm? Desde 1945, donde todo el mundo se horrorizó por todo lo que pasó, ¿no? Y todos estuvimos de acuerdo en pensar, esto no se debe repetir, ¿no? La frecuencia de conflictos bélicos internacionales, ¿no? Son de uno cada año. En el 46 uno, en el 47 uno, en el 48 uno. O sea, no aprendimos nada. Todas las promesas no sirvieron de nada. Y luego de la Guerra Fría, como les decía, después del 90, se han registrado hasta 59 conflictos armados en 48 lugares diferentes del mundo. ¿Qué les parece? Con diferentes motivos, étnicos, religiosos, derivados de la desigualdad, de la inequidad, diferentes razones. Pero seguimos en guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pierde un niño cuando está en guerra? Lo primero es la posibilidad de poder generar un proceso empático. Lo acabamos de hablar. Una adultez complicada. Está demostrado que los niños maltratados o los niños en situación de negligencia, o sea que no reciben lo que necesitan, en la adultez tienen más probabilidades de hacer trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor y tiene 5 veces más posibilidades de suicidarse. O sea, esto no se los comento como una hipótesis mía o que yo crea que descubrí. No. Eso está escrito, pero nadie habla de eso. Nadie. Entonces, eso es lo primero que pierde. Pierde la educación, por supuesto. La educación queda fuera del alcance de los niños. Entonces se trunca su desarrollo, se trunca la expresión de sus capacidades, se trunca su posibilidad de creatividad, ¿no? Y en la salud, ni qué decir sobre las lesiones, ¿no es cierto? Las infecciones, la desnutrición, todo lo que acompaña a la guerra. Pero además en el área psicoafectiva, como les decía, es terrible. ¿Y de qué va a depender que la guerra afecte al niño? ¿De qué factores? De la edad. Contra más temprano, peor. Del grado de la madurez psicológica de los niños, también. De la intensidad en la exposición a la violencia. Del grado de violencia en que el niño es expuesto, ¿no es cierto? Y lo que es más terrible, la lesión grave o la muerte de un familiar, de los padres, de los tíos, de los hermanos. ¿Cómo se repara eso? Entonces se ha visto que cuando un niño menor de 5 años es expuesto a esto, ¿no? Desarrolla conductas regresivas. Conductas regresivas son conductas más primarias, ¿no? Y tiene una angustia de separación incoercible. Y los de edad escolar, ansiedad, miedo, trastornos del sueño. No pueden darse el lujo de dormir porque en cualquier momento puede pasar algo. Problemas de atención y concentración. Dificultad para el desarrollo en general, laboral, en la escuela. ¿Y saben qué es lo que es un patrón? La agresividad. Son sumamente agresivos. Aquellos niños que han estado expuestos a un conflicto bélico. Y ya cuando llegan a la adolescencia y la adultez, entonces pasa lo que les he dicho. No. El ánimo desestabilizado totalmente. Problemas para dormir, por supuesto. Culpa, sentimientos de humillación, vergüenza, impotencia.
¿Y cómo uno puede desarrollar su personalidad medianamente adecuada con todo esto que les acabo de decir? Claro, pero hablamos de los niños que están expuestos a la guerra. Y los que se exilian, ¿qué pasa con los que se exilian? Vaya usted para allá. No, uy, acá no se puede. Vaya usted para allá. ¿Qué pasa con los que exilian? Que es sumamente frecuente, está pasando en este momento, ¿no? Y esto va a hacer que el niño descontextuado tenga mucho más imposibilidad de adaptarse. ¿Se dan cuenta? Los niños han sido desplazados por la guerra en cantidades inimaginables. Hay que huir de la zona de batalla, porque uno es blanco de los ataques, sin saber por qué ni quién. Hay un desplazamiento territorial importante. Y como les decía, hay orfandad, no hay alimentación, hay reclutamiento forzado, ¿no? Y algunos dicen, no, no, Alberto, algunos son voluntarios. Claro, ¿cómo no va a haber reclutamiento voluntario si me prometen comida, agua y protección, que no tengo y soy niño? ¿No es cierto? Es una cuestión de supervivencia. Está demostrado que el niño pequeño, cuando es maltratado, en vez de huir de su cuidador, ¿no es cierto?, se pega más al cuidador. ¿Por qué? Porque biológicamente es una conducta de supervivencia. Y nosotros criticamos, mira, 15 años ya está con un arma en la mano. Y nadie se pregunta por qué. ¿Se dan cuenta? Y no me voy a mentir, las modificaciones en la perspectiva de vida cambian, pues. Ya no podré ser lo que yo quería ser, ni estudiar lo que yo hubiera querido estudiar, ni ser lo que yo hubiera querido ser. Me vuelvo parte del proceso de la violencia. Más aún si estoy enrolado obligatoriamente o voluntariamente por lo que les acabo de decir. Cambia el proyecto de vida. ¿Se dan cuenta? Por eso que uno critica. Así somos, pues. Como no estamos ahí, qué barbaridad, ¿cómo acepta? ¿No es cierto? Y entonces en estas circunstancias, ¿no es cierto? Uno vive con temor. ¿Qué hacen los niños que son enrolados en la guerra obligatoriamente o voluntariamente? Buscan minas, ¿se imaginan, no? Son cocineros, cargadores de los equipos como animales de carga, sirvientes, vigilantes, mensajeros y muchas veces esclavos sexuales. Y las mujeres, las niñas, combatientes activas, agentes de inteligencia, espías, cocineras, enfermeras, lavanderas, servidoras sexuales y seductoras de integrantes del enemigo. Ese es el valor que se le da a la mujer en la guerra. Y después uno se escandaliza, ¿no? Cuando ve, oye, mira, qué cruel esta mujer, y es mujer, mira cómo mata. Terrible. Y no nos detenemos a pensar, ¿pero por qué? Mira la historia, mira tu propio proceso, mira la historia de tu propia sociedad. Es la violencia, justamente, lo que va a generar generaciones violentas. Nosotros con nuestra violencia generamos seres humanos violentos, claro. Y no nos damos cuenta de eso. Y después nos preguntamos por qué se repite. ¿Por qué se repite? ¿Por qué no aprendemos? ¿Saben por qué no aprendemos? Porque en la guerra lo primero que se aprende es la guerra. Y se aprende de niño. Y se aprende como parte de la memoria implícita. Es decir, yo no soy consciente de ese aprendizaje. No soy consciente. Pero tengo temor natural. Tengo que defenderme. No sé de qué, pero me tengo que defender. Tengo que protegerme.
Y ustedes saben que no hay nada más terrible para el ser humano que la incertidumbre, que no saber qué va a pasar, que no saber si va a vivir o qué va a ser de él. Y entonces, ¿qué hago? Me tengo que aferrar a algo que me explique lo que me está sucediendo. Y entonces alguien viene y me dice, es Dios. Y entonces me aferro a Dios, pues, para que me explique todo lo que me está sucediendo. ¿No? Como si Dios tuviera la culpa. O me dicen, son tus enemigos. Y entonces yo digo, serán, pues, porque eso explicaría todo lo que me está pasando. Y entonces me aferro de pequeño a lo que me cantan al oído, que me da tranquilidad, porque a través de eso puedo entender el porqué de mi sufrimiento, aunque no sea verdad. ¿Se dan cuenta? Y entonces nazco en la guerra, nazco con odio, crezco con temor y con odio, participo en la siguiente guerra. Listo, resuelto. En la actualidad se calcula, antes de esta guerra, 300.000 jóvenes menores de 18 años participaban directamente en la guerra. 300.000. Y son parte del ejército. Repartidos entre 30 y 50, de 30 a 50 países. ¿Y saben cuál es una de las zonas más frecuentes? Latinoamérica. ¿Qué les parece? Donde predominan los conflictos bélicos internos. ¿Sí o no? Y después viene la posguerra, ¿no? Viene la posguerra y entonces uno regresa y ve todo destruido, todo su futuro hecho añicos. No sabe uno cómo va a empezar, ¿no? Tiene que cuidarse de los explosivos que todavía pueden quedar ahí. No hay cultivos, no hay hospitales, no hay escuelas. Vamos a empezar otra vez. Y entonces terminamos en asentamientos temporales, pues, hasta que todo se pueda reconstruir. ¿Qué les parece? Y así vivimos. Y así damos vueltas, ¿no? Con toda la tecnología, con toda la sapiencia del ser humano, con toda su capacidad para poder cambiar los procesos ambientales, para mayor comodidad, para mayor análisis, para mayor conocimiento, ¿no? ¿Y a qué nos lleva todo esto? A una guerra más sofisticada. ¿Qué les parece? Producto final de la tecnología, guerra más sofisticada. Ahora te doy en el blanco. Ya no me equivoco ya. Ahora tengo mi pistola de 15 repeticiones. Ya no tengo que echarle nada, ¿no? Puedo verte en la noche. Puedo ubicarte donde estés. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Mm? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el pellejo del otro. Tenemos que sentir. Hay que recuperar nuestra capacidad de sentir. Hay que recuperar nuestra capacidad empática. Aquí y afuera. ¿No? Vemos las muertes como si fuera parte de la cotidianidad, mientras que no me toque. ¿No? Niego la realidad. No, si todo está bien. La gente exagera. ¿Se dan cuenta? Por ahí tenemos que empezar y comenzar a cultivar eso en nuestros hijos, porque si no vamos a perennizar todo. Si nosotros partemos de la hipótesis del odio para explicar lo que pasa alrededor nuestro, y eso se los transmitimos a nuestros hijos desde pequeños, ellos también van a odiar, por supuesto. Y no crean que van a odiar al grupo que ustedes le enseñaron. No, no, no. Porque ese grupo que ustedes enseñaron a odiar son seres humanos también. Entonces, si yo puedo estar en la posibilidad de odiar o despreciar un grupo humano, lo puedo hacer con cualquier otro cuando me toque.
no generamos una rencilla contra un grupo. Somos humanos contra seres humanos. Somos de la misma especie. ¿Se dan cuenta? Por más que tratemos de enaltecer nuestra condición por encima de todos los otros animales, no hay más animal que el ser humano, ¿no? En términos coloquiales. Está en su cancha, ¿no? Usted puede hacer que sus hijos tengan una ruta diferente donde estén, en la condición que estén. Sé que es más complicado para aquellos que tienen mayores necesidades, lo sé. Por supuesto que sí. Pero uno puede trabajar desde donde está, justamente para mejorar, justamente para eso, para que el niño pueda darse cuenta, saber cuál es el camino que debe seguir para cambiar las cosas, no destruir para conseguir las cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Y vean ustedes, no estoy inventando nada, siéntense a ver televisión. Y por una vez traten de verse en esa realidad. Colóquense en esa realidad. ¿Qué harían ustedes si no tienen dónde esconderse? Si amenazan a sus hijos, ¿qué harían ustedes? Entonces, la mejor prevención, ¿cuál es? Que no haya guerra, pues. Y la mejor forma que no haya guerra es que todos sintamos que somos seres humanos del mismo valor, de la misma calidad y con las mismas oportunidades. Que nadie es menos que uno. Y no hay nadie más que yo. El mayor privilegio de un ser humano es poder contactarse con otro, poderse integrar. No la mejor forma de matar, que es otra cosa que está sucediendo, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes lo que está pasando en televisión abierta? Contabilicen ustedes los programas que dan entre las 6 y las 10 de la noche, entre los noticieros y programas que enaltecen conductas delincuenciales, que generan o nos hacen ver falsos héroes y que nos enseñan que matar es la fórmula para solucionar los problemas, por supuesto. Matar es lo mejor. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver, permítanme contestar algunas preguntas del Face, ¿no? Gracias, Carlos, por el saludo. Mariela, gracias por estar ahí. Gracias, Pilar. Siempre está con nosotros Sonia. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos dice Jorge, pero no solo en procesos bélicos, sino también como producto de la violencia estructural. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay una violencia estructural. Es correcto. Pero Jorge, ¿estarás de acuerdo conmigo que la violencia estructural es producto de qué? Justamente de la interacción entre nosotros. La estructura nace de la necesidad de un equilibrio, ¿no es cierto? Y ese equilibrio tiene que estar en relación a resolver problemas y salvar necesidades. Y entonces, ¿cómo se genera una violencia estructural? ¿Qué podría explicar que hay una violencia estructural? Al final la estructura está formada por elementos, ¿no? Y los elementos somos nosotros mismos. Es verdad que la suma de los elementos no da el valor de la estructura, es cierto, pero somos nosotros los que creamos las estructuras así. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Nos dice Renzo, hola Renzo. Doctor, buenas tardes. Estos niños que crecen en la guerra, en algunas situaciones, guerras internas o en medio de la violencia, se convierten en delincuentes por todo el rencor, el odio y todo lo que lamentablemente les toca vivir. Sí, claro. Pero miren, lo que dice Renzo es totalmente correcto, ¿no? Pero
Recuerden ustedes, rencor, odio, ¿dónde están? ¿Dónde se implantan? Se implantan en el cerebro del niño, ¿no es cierto? Ahí se implantan. El ser humano es un individuo que refuerza sus conductas a través de situaciones de placer y que huye de aprendizajes en procesos que le generan displacer. ¿Se dan cuenta? Y entonces, para poder tener un equilibrio entre las conductas placenteras y las no placenteras, tiene que haber una estructura que determine, antes inclusive de estar expuestos, si ese proceso es peligroso o no, si es amenazante o no, si es más bien importante para el desarrollo o no. Pero cuando el niño está creciendo, no tiene capacidad para ver eso. Entonces, ¿qué ha hecho la naturaleza? La naturaleza ha hecho lo siguiente: te voy a proveer de un sistema de alarma para que tú puedas pasar por medios normativos, por situaciones de estrés normativas, para que este sistema de alarma pueda ser madurado correctamente y en la adultez te permita adaptarte, no morirte de miedo, tampoco ser un psicópata que no te importe nada, no, que te permite adaptarte. Pero como este sistema es primario, lo tenemos que amortiguar. Tienes que aprender a solucionar y tienes que amortiguar el temor. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El cuidador, la persona que recibe al niño, la persona que lo ayuda a crecer, la persona que lo ayuda a madurar. Si no existe el cuidador o el cuidador no está en condición de poder darle o proveer a ese niño seguridad, o simplemente no hay cuidador, ese sistema primitivo va a imperar sobre cualquier otra decisión. Claro, cuando seamos adultos, eso se va a convertir o se va a verbalizar con odio, con desprecio, con violencia. Pero hay un sistema primario que se altera desde pequeños y que no estamos considerando. Y es verdad que cuando se hace intervenciones tempranas, cuando un niño ha pasado por situaciones como les acabo de señalar, puede recuperarse. Pero eso va a depender de cuán temprano él estuvo en una situación violenta, en la intensidad de esa situación violenta y además en el tiempo de la intervención. Contra más temprano sea la intervención, habrá mejor pronóstico. Pero si no, el sistema madurará así. Y entonces el ser humano encontrará un equilibrio patológico. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Renzo? Nos comentan también, el DIM nos dice, ya no hay seres humanos. Ya no hay humanos, dice. En realidad sí, estamos acá. Juan José está en Bolivia. Juan José, ¿cómo estás? Miren ustedes, está Renzo con nosotros, está Pilar. ¿Por qué? Porque tienen interés en el tema. Porque todos estamos convencidos de alguna u otra forma que esto puede cambiar y puede cambiar. No les estoy contando nada que ustedes no puedan leer ni que ustedes puedan encontrar. La prueba de que lo que les estoy diciendo es cierto. No estoy inventando nada. Por eso hablo de guerra. No hablo de quiénes son quiénes o quién ataca a quién. Eso no tiene ninguna importancia. Es el producto final. El producto final siempre es el mismo. Muerte. 90% de civiles. La mayoría, niños, mujeres. Pero no contamos los que no mueren. No contamos los que estuvieron expuestos a la guerra. No contamos los que sufrieron, los que recibieron heridas psicológicas, anatómicas.
No los contamos a ellos. Y es un error. Porque ese gran grupo de niños que se salvaron de la guerra, si no reciben atención y no son intervenidos tempranamente, va a ser la generación de la siguiente guerra. Y nos seguiremos preguntando qué está pasando, qué tenemos en la cabeza, por qué no aprendemos, por qué siempre estamos al borde del cataclismo, de perder todo como seres humanos. ¿Se dan cuenta? Ustedes han visto, hasta hoy hay políticos que ponen en tela de juicio el calentamiento global, hasta hoy. ¿Ah? Como algunos decían que el COVID no existía. ¿Qué les parece? Y uno cree que por negar, por ser negacionista, las cosas se van a resolver. Eso no va a pasar. Y en algún momento nos tocará la puerta. Y cuando nos pase diremos, oye, sí pasa. De verdad que pasa. Pero ya será muy tarde. Y estamos en condición de cambiar esto. Tenemos que cambiar esto. Vean ustedes lo que está pasando en nuestra propia sociedad. Traten de ver a las otras personas. ¿Todos somos asesinos? ¿La solución es matarnos entre nosotros? Lógicamente para eso se necesita una estructura, un Estado, ¿no es cierto?, que nos ayude con una decisión política a poder menguar estos procesos. Priorizando en salud, priorizando en educación, y ustedes dirán, ya pues Alberto, eso todo el mundo dice, pero nadie lo hace. Sí, pues, pero cada uno de nosotros desde el lugar donde estamos, y si en algún momento tenemos oportunidad de estar en mejor posición, tenemos que llevar este concepto, porque si no, esto va a ser el espiral que siempre es. Nunca llegamos a nada, ¿no? Vamos siempre en espiral. Repetimos la historia, independientemente de los avances, de la tecnología, de la inteligencia artificial, independientemente de eso. ¿Qué les parece? Somos nosotros los que tenemos que comprometernos en cambiar nosotros en la visión del otro, cambiar la visión en el cómo vamos a criar a nuestros hijos, ¿no? Queremos independencia para criar a nuestros hijos. Me parece muy bien, ¿no? Pero hagámoslo con propiedad. Criemos niños saludables, con una salud mental adecuada, que tengan capacidad para poder compartir con el otro, que sepan que forman parte de una comunidad, que entiendan que solo socializando van a poder crecer, no quedándose en su cuarto las 24 horas pegado a una pantalla, en un juego de guerra, ¿no? ¿Cuántos padres dicen, mejor porque no fastidia? Vamos, tratemos de cambiar todo esto, está en nuestras manos. Hagamos lo que podamos hacer. No nos sentemos a esperar este gobierno, ¿no? Nos encanta eso, ¿no? Es por él, es por él. Nunca somos nosotros los responsables, nunca. Siempre son otros. Y cuando cometemos un error, esta frase que es acuñada por los peruanos, ¿no? Es la frase que más utilizamos cuando no queremos comprometernos o cuando cometemos un error, ¿no? En mi caso es diferente. ¿Cuántas veces han dicho, en mi caso es diferente? Oye, mira, tu hijo ha hecho, no, en su caso es diferente, ¿no? Comprometámonos todos. Entendamos que el bien común de todas nuestras conductas son los seres humanos, nosotros mismos y los demás. Tratemos en todo momento de compartir ese concepto y las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo desde aquí, desde Radio Filarmonía. Nos vamos a encontrar de todas maneras el próximo lunes, si es que la garganta me lo permite. Y gracias a todos ustedes por estar conectados. Muchísimas gracias. Que tengan una linda semana y recuerden que no hay nada más placentero que compartir la felicidad
con los demás, compartir el bienestar con los demás. Muchas gracias.